Buenas tardes, jóvenes. Hoy nos corresponde hablar de factores bióticos. Uriel, ¿podrías leer el primer párrafo, por favor? González. Además de los factores abióticos que acabamos de estudiar, la presencia de otros organismos también afecta el desempeño, la abundancia y la diversidad de los seres vivos. Los factores bióticos están representados por las interacciones que mantienen los seres vivos entre ellos, por ejemplo, la competencia, depredación y mutualismo. Esas relaciones forman parte de su ambiente. Los factores bióticos son provocados por un ser vivo cuya presencia y actividad incide sobre otro ser vivo o una población, de manera que se modifica su forma, comportamiento o distribución. Bien, muchas gracias. Exacto. Nos está diciendo entonces que un factor biótico va a ser otro ser vivo, ¿cierto? Otro ser vivo que interactúa con un ser vivo y que va a generar ciertos cambios. Muy bien, o algún comportamiento le va a modificar. Tenemos los siguientes dos párrafos. ¿Los puedes leer, por favor, Caro? Sí. Afectan también a los factores abióticos, como vimos desde que reflexionamos sobre el estudio de esta materia. En el caso de los talamontes y sus efectos sobre la erosión y los escurrimientos de agua, los factores bióticos son clasificados en dos grandes grupos, los intraespecíficos y los interespecíficos. Los primeros se dan entre individuos de una misma especie, los segundos entre individuos de diferentes especies. Exacto. Tenemos intra que va hacia adentro, inter que es en los que están hacia afuera. De todas formas, aquí tenemos definiciones. Intraespecífico que sucede dentro de una misma especie o entre ejemplares de la misma especie. Intra. Interespecífico que sucede entre varias especies o entre ejemplares de diversas especies. Muy bien. El siguiente, el primer párrafo, André, ¿lo puedes leer, por favor? Andy. Creo no funciona su micrófono, yo creo. Alfredo, ¿podrías leer, por favor, el primer párrafo? ¿El que dice los factores? Así es. Espera tantito. Los factores intraespecíficos más relevantes son la competencia y la cooperación. Ambos tipos de interacción ocurren al interior de una población o comunidad que comparte un área geográfica. En la competencia, los individuos luchan entre sí por alimento, pareja o territorio, y se ejerce un control poblacional sobre las especies involucradas. Muchas gracias. De ahí tenemos entonces que nos está diciendo, son en relación a competencia y cooperación. Esto se va a dar en una relación geográfica. Ok, el siguiente párrafo lo puedes leer, por favor. Luis, Uriel. De las relaciones de competencia surge el nicho ecológico, que ocupa el espacio físico, los nutrientes que requiere o que consume y las interrelaciones de una misma especie. Si tomamos como ejemplo dos individuos de la misma especie que habitan un mismo territorio, ambos tendrán el mismo nicho ecológico, por lo que iniciará una competencia que terminará con el exterminio o emigración del más débil de la especie si los recursos por los que se disputan son limitados. Ten en cuenta que esta competencia también puede darse entre organismos de diferentes especies que compiten por el mismo recurso, en cuyo caso estamos hablando ya de comunidades. Exacto, muchas gracias. Este nicho va a ser como que el espacio, el lugar en el que van a interactuar. Es donde pueden a lo mejor encontrar algún vacío y que lo va a llenar, ¿sale? A eso se refiere este nicho. De todas formas, aquí lo vamos a estar describiendo. Nicho ecológico es el término que se describe la posición de una especie o población en su ecosistema o entre sí. Por ejemplo, un delfín podría estar en un nicho ecológico en que están todos
o en uno diferente de utilizar recursos de alimentos muy diferentes y otros métodos de búsqueda de alimento. Ok, también se conoce como nicho ecológico al rol funcional de un organismo de la comunidad. El rol podría estar limitado por la competencia interespecífica en ausencia de interacciones con otras especies. El organismo ocupa su nicho fundamental en presencia de competencia interespecífica. Perdón, el nicho fundamental se limita a un nicho efectivo, que son las condiciones bajo las cuales un organismo realmente existe. Entonces, recordar, el nicho ecológico va a ser el lugar que va a tener esta especie para poder interactuar. Va a corresponder como parte de su hábitat, pero en relación a jerarquía. ¿Qué importancia va a tener este organismo dentro de este nicho? Ok, pasamos al siguiente. Perdón. Miguel, ¿puedes leer el primer párrafo, por favor? La cooperación se presenta cuando los individuos de la misma especie colaboran entre sí para sobrevivir. La cooperación puede ser familiar, gregaria, social o colonial, y es característica de especies tan diversas como hormigas, leones o elefantes, entre otras. Gracias, sí, así es. Nos está diciendo que esta cooperación es esta colaboración y va a ser de manera familiar o gregaria, que va a distribuirse social o dentro de una colonia. Esto es dependiendo del tipo de estudio de ecología que tengamos, que si recuerdan lo vimos en nuestro mapita al inicio. El siguiente párrafo, por favor, ¿lo puedes leer, Saraí? Otro tipo de relación es la llamada sociedad, que es en forma de agrupación por cooperación más compleja y que involucra una división del trabajo y una jerarquización en los individuos. Los individuos tienen tareas específicas que cumplir, un rol del que no se apartan, como por ejemplo las abejas, insectos entre los que pueden encontrarse una reina, zánganos y obreras. Una más es la colonia, un tipo de asociación desarrollada por diversos organismos que se encuentran unidos entre sí, como el caso de los corales. Así es, nos está diciendo una parte importante de esto a lo que nosotros ubicamos como una sociedad en cooperación. Si se dan cuenta, lo que nos dicen en este ejemplo de abejas es que todas van a trabajar por una misma cosa, que es proteger a su reina, darle lo que es tal cual miel, una casa. ¿Por qué? Porque es ella quien va a ser la que va a producir a los demás obreros. Ok, y tenemos aquí entonces una lista de lo que serían nuestros factores bióticos interespecíficos. El primer párrafo lo puedes leer, por favor, Arturo. Se expresan en la relación de especies distintas, es decir, entre poblaciones tanto por el contacto directo como la capacidad de modificar el ambiente. Los árboles, por ejemplo, modifican el medio físico generando condiciones particulares de humedad, luminosidad y fertilidad del suelo que permiten a individuos de otras especies y reinos desarrollarse ahí. Exacto, muy bien, muchas gracias. Y estamos aquí con una lista donde dice algunos tipos de relaciones interespecíficas son. El primero, ¿lo puedes leer, por favor, Liz? Parasitismo, donde el individuo de una especie se beneficia de lo que le quita al individuo de otra especie, pero no lo elimina. Es el caso de los parásitos intestinales en el organismo humano, los cuales absorben los nutrientes de los alimentos que consume, pero le dejan disponible alguna cantidad para que pueda sobrevivir y lo pueda seguir hospedando. Así es, gracias. Aquí hay un ejemplo, no sé si han visto en algunos videos o esto, que hay luego unas ballenas que tienen pegado, unos pececitos a ellas. ¿Sí los han visto? A veces. A veces. Bueno, este ejemplo, ¿por qué es? Porque justamente estos pececitos están viviendo de lo que tiene esta ballena o algunos otros peces en ya sea en su piel, es que no sé cómo sería, si se le llamaría piel. Bueno, en su exterior. Entonces, justamente están viviendo de esto que está dentro de o bueno, que le pertenece a una especie.
Muy bien, tenemos en 2 depredación. ¿Lo puedes leer, por favor, Ana? Depredación, relación en la que un individuo de una especie, profa, tengo problemas. Espérame. Ok. ¿Lo puedes leer, por favor, Brisa? Depredación. Relación en que un individuo de una especie se alimenta de un individuo de otra especie. Por ejemplo, en las sabanas africanas, los leones depredan a las gacelas, ya que las utilizan como alimento y con ello pueden reducir el tamaño de las poblaciones de gacelas e incluso provocar su extinción si la población de leones crece por encima de las gacelas. Así es. Este es un factor biótico interdisciplinario. Este tipo de depredación lo que va a hacer es modificar justamente, va a cambiar lo que va a ser nuestro ambiente en un exceso. Si se da esta depredación, se extingue algo, pero si se controla, va a seguir manteniéndose o va a regular esta población. Ok, tenemos después mutualismo. Mutualismo, ¿lo puedes leer, por favor, Monse? Mutualismo, en que individuos de dos especies se benefician mutuamente de una relación. Su ejemplo de estas son las bacterias que viven en sustrato. Ah, ya no se ve. ¿Ya se ve? Espérame. En sustrato, ahí donde me quedé. Digestivo y se conoce como flora bacteriana. Ellas te ayudan a transformar los alimentos mientras tú las produces con nutrientes y en un lugar para vivir. Así es. Esta es una relación entre uno y otro organismo que se va dando, mutualismo, que va a ser algo tal cual mutuo, ¿sale? Por ejemplo, aquí nos está diciendo, ¿no? Que bacterias que viven en tu tracto digestivo. Unas de estas bacterias o que nosotros conocemos son los probióticos. No sé si ustedes han escuchado esto. Que consumas probióticos. ¿Sí? Sí, en los comerciales. Exacto, sí, en los comerciales. Pues es que sí. De hecho, los probióticos los encontramos en el Yakult. Es que Yakult ven que es Kasei Shirota, pero creo que es algo parecido a los probióticos, pero no me acuerdo bien cuál es el otro, el Soful. Activia. Activia también tiene eso, sí es cierto. O sea, todos estos tienen estos probióticos que son bacterias en sí, que son los que van a ayudar a que nuestro organismo y dentro de nuestro organismo también se nivele lo que es el pH y pueda funcionar de la mejor manera. Entonces es esta relación en mutualismo. También tenemos el comensalismo. ¿Lo puedes leer, por favor? A ver, ¿quién más falta? Creo que ya pasaron todos de leer, ¿verdad? Los que están aquí. Ok, otra vez, por favor, Uriel. Cuando los individuos de una especie obtienen beneficios de su relación con los de otra especie sin que esta última sea afectada. Así, las orquídeas se adhieren a las ramas de los árboles para tener acceso a una radiación solar, sin dañar al árbol que las aloja. Sí, así es. El funcionamiento de este comensalismo se refiere como que a esta parte no sé si han visto, en algunos lugares lo que el comensal, como que esta parte de comida de un restaurante, o cuando alguien nos invita a su casa, luego dicen, es que lo que el comensal nos esté dando. En este caso, como nos está diciendo, de ejemplo, las orquídeas no viven de tierra. Ellas, no, o sea, si ustedes las ponen en tierra, se llegan a pudrir. Ellas viven, o su tierra para ellas son la corteza de los árboles, pero no es de que la absorban y que ya se deshagan de ella, sino que simplemente se adhieren, o sea, tienen sus raíces, no sé si han ubicado o sepan cómo son las orquídeas, pero tienen como unas raíces muy grandes y gruesas. Entonces, estas como que se van enredando y se agarran de ahí. De ahí obtienen justamente lo que es la humedad que les sirve a ellas para vivir, que no es en exceso porque son unas flores muy delicadas, al igual que también obtienen la luz, pero ahí viene esto, el hecho de que estén dentro de o vivan en los árboles, no es una luz directa por completo o no va a ser una luz muy fuerte.
va a tener hasta cierto punto sombra que le va a dar los mismos árboles. Por eso es esta parte del comensalismo. Tenemos competencia. Miguel, ¿lo puedes, Salinas, por favor? Competencia. Cuando varios organismos necesitan los mismos recursos, los cuales además se encuentran en forma limitada, lo más común es que al consumir algunos un recurso limitado, otros organismos queden sin acceso a dicho recurso, hasta que mueran. Disminuyen el tamaño de la población o probablemente se extingan, si no logran adaptarse a aprovechar otro tipo de recursos para satisfacer sus necesidades. Así es, esto se da mucho en épocas de sequía. Si en algún momento tienen la oportunidad, vean los documentales, todos esos de National Geographic o de Discovery Channel. No sé si siguen existiendo todos estos. Son muy, muy interesantes porque justamente te van mostrando cómo se da este tipo de competencia, cómo hay en algunos casos, ustedes, por ejemplo, saben, el león no es carroñero. ¿Qué es esto que no sea carroñero? Que no come, pues, comida ya o carne pasada. A diferencia de las hienas sí son carroñeras. Cuando no hay comida tal cual, ya se pelean por esta carroña. Entonces entra este cambio por competencia. ¿Por qué? Porque como ya no hay suficiente comida, tienen que estar comiendo ya o cambiando su dieta para poder sobrevivir. A esto se refiere esta parte de competencia. Incluso hay en algunos casos donde, bueno, ustedes saben, ¿no? Las leonas son las que cazan. Bueno, ya llega a entrar también el león en los ataques, para poder cazar la comida. Perdón. Al igual que, bueno, esto siempre ha sido con la pelea entre babuinos y leones o los chitas, todo este tipo, se da mucho. ¿Por qué? Porque también en este caso dicen, no, ¿cómo va a ser un babuino o un mono que nosotros ubicamos como mono, va a atacar por comida de carne? Sí, sí lo hacen. Estos son muy específicos de ese tipo. Muy bien. Continuamos. Brisa, ¿puedes leer el último párrafo? Si los organismos que compiten son de la misma especie, entonces hablamos de competencia intraespecífica. Por ejemplo, las plántulas que en un bosque compiten por la luz solar, la humedad y los nutrientes. La competencia interespecífica se da entre organismos de diferentes especies, como los murciélagos y las aves que se alimentan del mismo tipo de semillas. Este tipo de competencia puede generar la exclusión competitiva donde una de las dos especies desplaza a la otra hasta desaparecerla de la localidad en que habita. Sí, esto, por ejemplo, en el ejemplo, perdón, donde nos está mencionando de las aves, hay unas que llegan a vivir en las paredes rocosas o bueno, en las montañas, ¿no? Donde están así completamente empinadas y hacen su nidito ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Muchas veces el ave mamá y el ave papá como que se turnan, ¿no? Vuela uno, consigue comida y se la trae a la mamá vuela y así como que se van turnando. ¿Por qué razón? Si abandonan el nido, otras aves de la misma especie lo que hacen es tirar el huevo para que puedan ellos colocar el suyo. Ese tipo de intraespecífica se da en esa misma especie. Perdón. ¿Sí más o menos se entiende todo lo que ahorita vimos? Sí, bro. Ok, bien, entonces si no hay dudas para aclarar, voy a detener la grabación.